Bueno, vamos a hablar sobre China y el uso de la desinformación en Europa durante la COVID-19, ¿no? Los primeros meses de la COVID-19, la primera etapa, ¿no? Cómo ha pasado China de ser ese socio estratégico a un rival sistémico también en el tema de la desinformación, ¿no? Vamos a analizar el uso de esa desinformación por parte de China, como les digo, entre marzo y mayo de 2020. China es un país, bueno, que ha pasado de ser, como les digo, socio estratégico a rival sistémico desde que llegó Xi Jinping al poder en el año 2012, ¿no? Que ha dado lugar a una política mucho más asertiva de China en el exterior, ¿no? En la Unión Europea, bueno, China ha utilizado instrumentos como la iniciativa 16+1 con los países del este y los Balcanes, o instrumentos como la nueva ruta de la seda. Estos instrumentos amenazan la unidad del proyecto europeo y debilitan, como les digo, esa unidad de la Unión Europea. Bueno, pues porque lo que hace China es no pedir condicionalidad, ¿no?, en el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y a la democracia de los países que reciben esa inversión. En el 19 Congreso del Partido Comunista, en 2017, se puede decir que es el punto de inflexión en esa relación entre la Unión Europea y China. Xi Jinping descarta el modelo occidental de organización política y aboga por un modelo alternativo a nivel económico y político, ¿no? La Unión Europea reacciona ante este discurso 2 años después con una nueva estrategia en la que elimina las referencias sobre la transición a la democracia y al Estado de Derecho de China, ¿no? Bruselas considera ya que China es un socio con el que mantiene lazos estratégicos, pero también lo identifica como un rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobernanza. Ahora la Unión Europea va a buscar una relación bilateral con China mucho más recíproca y menos naif, ¿no? Por eso, durante esa primera ola de la pandemia, Bruselas evitó la entrada de Beijing en sectores críticos, ¿no?, de algún modo con un reglamento que aprobó, bueno, pues para evitar esa entrada de China en el mercado único, ¿no? También ha reequilibrado la relación económica y ha intentado lograr la reciprocidad con el Acuerdo Integral de Inversión UE-China, aprobado en diciembre de 2020, que está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo. Bueno, para estudiar el uso de desinformación de China en Europa hemos utilizado el marco conceptual del soft power y del sharp power, ¿no? Podemos decir que Beijing no había utilizado este tipo de acciones en Europa hasta la irrupción de la COVID-19, con el objetivo de presentar su propia, ¿no?, narrativa sobre el origen de la pandemia y mejorar su imagen en la Unión Europea a través de la diplomacia de las mascarillas. Como les digo, vamos a usar ese concepto de soft power de Joseph Nye, pero además del soft power también, que es esa habilidad de atracción, ¿no?, de algún modo, vamos a utilizar algo que China ha hecho, y es usar la diplomacia para socavar el sistema político de otro país. Por eso creemos que el concepto más adecuado es el de sharp power, ¿no?, ese uso de políticas diplomáticas manipuladoras por un país para influir y socavar el sistema político de otro país. Creemos que China, bueno, pues quiere tener ese papel más importante a nivel global, ha promovido sus ideas, normas y modelos de gobierno mediante la censura o la manipulación con el fin de minar la integridad de instituciones independientes, ¿no? Por eso creemos más oportuno usar el concepto de sharp power, ¿no? ¿Qué actividades ha desplegado China de desinformación durante la primera ola de la COVID-19? Bueno, Beijing se aprovechó de esa respuesta inicial de la Unión Europea al coronavirus, que ha sido tardía e insolidaria. Utilizó la diplomacia de las mascarillas, cubriendo ese vacío del liderazgo europeo, y conseguía que Italia, España o Serbia agradecieran e incluso pidieran ayuda a Beijing, ¿no? Si analizamos los informes del Servicio Exterior de la Unión Europea sobre la actividad de China, en el primer informe podemos ver cómo países como Italia eran asistidos por China cuando se rompía ese espacio Schengen. También China esparció informaciones sobre el gran trabajo realizado por Xi Jinping para contener el coronavirus, mientras Occidente, en concreto la Unión Europea y Estados Unidos, trabajaban con mayor lentitud. En el segundo informe del Servicio Exterior se concluye que China ha difundido teorías de la conspiración y la desinformación dirigidas tanto al público de la Unión Europea como al del entorno cercano de los Balcanes, ¿no? Beijing se ha caracterizado también en este periodo por poner en duda el origen del virus, atribuirlo, por ejemplo, a militares americanos, e incluso también ha destacado, se ha caracterizado este periodo por desviar China cualquier responsabilidad por el brote de la pandemia, y no ha dejado de publicitar la asistencia bilateral que ha prestado a países europeos, destacando que Beijing ha sido de más ayuda que la Unión Europea en la lucha contra la pandemia. Esta estrategia funcionaba en algunos países
como Italia, ¿no? O también hemos visto en el tercer informe, hemos visto cómo China ha tratado de controlar la narrativa sobre la COVID-19, desviando cualquier crítica al ser retratada como un actor responsable, y hemos visto cómo ha tratado de manipular información en países como Italia, como Serbia, entre otros, con contenido incluso en idiomas locales, ¿no? Digamos que Beijing adopta cada vez más el estilo ruso, ya no solo critica digamos que ya no solo censura las críticas que recibe, sino que ha pasado también a sembrar dudas y a usar teorías de la conspiración, ¿no? Con una fuerte proactividad de los funcionarios chinos en las redes sociales, ¿no? Lo que se denomina la diplomacia del guerrero lobo, ¿no? En el último informe del Servicio Exterior de la Unión Europea se destaca que China da una respuesta a la COVID como un compromiso con el multilateralismo y también la rápida reapertura, ha destacado esa rápida reapertura de su propia economía. Para concluir, China vio en Italia, en España o en la petición de ayuda de Serbia su oportunidad para dar la vuelta a la narrativa global sobre el coronavirus, que le situaba como origen de la pandemia. Convirtió esta crisis en una oportunidad geopolítica con una fuerte campaña de poder blando o sharp power, como les decía, con el fin de rellenar ese hueco dejado por Estados Unidos y la Unión Europea. Los funcionarios chinos, por otro lado, han incrementado su presencia en las plataformas de redes sociales occidentales, con esa estrategia del guerrero lobo que les comentaba hace un momento, y la proactividad de esos funcionarios ha sido cada vez mayor y señala, de algún modo, ese cambio en la política exterior china, que cada vez es más asertiva, al igual que lo es su comunicación y su diplomacia pública, aunque esté trufada de sharp power. China ha optado por una narrativa internacional que ya no solo pasa por censurar las críticas que recibe, sino por el uso de la desinformación y las teorías de la conspiración al estilo ruso. Muchas gracias.